Bienvenido al Escarabajo de Oro. Hoy vamos a estar hablando de algo realmente apasionante. ¿Alguna vez te ha pasado? Seguramente que sí, que has encontrado un número por la calle y estabas pensando justamente en ese número. Das vuelta un papelito que encontrás tirado en el piso y justo estabas pensando en el número 15. Por ejemplo, levantás el papel y dice 15. ¿Te ha pasado alguna vez que estabas pensando en un amigo o en una amiga que hacía muchísimos que no veías, un amigo o una amiga de la infancia, das vuelta a la esquina y te lo encontrás en ese preciso momento? ¿Te pasa a menudo con tu pareja, con un amigo, con alguien cercano, que estás pensando en esa persona y en el preciso momento que estás pensando en la persona, levantás el teléfono, estás por marcarlo y la persona aparece justamente en el teléfono porque ya lo había marcado antes que vos? ¿También te ha pasado alguna vez que estás mirando la televisión, pensás en un número, pensás en una palabra y al mismo tiempo el actor de la película dice el número o dice la palabra? Bueno, todo eso lo llamamos nosotros en el lenguaje corriente casualidades. ¿Pero son realmente casualidades o tienen otro oculto sentido? Y que por no saber interpretar este oculto sentido o precisamente por desecharlo y verlo como una casualidad, nos estamos perdiendo de una información importante que el universo o nuestro ser más profundo, lo que Jung llama el self o el sí mismo, y los antiguos hindúes llamaban el Atman o el espíritu, te está enviando un mensaje a vos mismo, muy teniendo en cuenta en qué proceso, en qué etapa y qué estás necesitando para resolver una situación difícil, para poder tener una oportunidad de éxito en tu vida. Así que atención, estos mensajes que nosotros llamamos casualidades, pero los que estamos hablando aquí lo consideramos que no son casualidades, sino que son sincronicidades. Para explicar estas casualidades como sincronicidades, estamos usando justamente la palabra que el gran psiquiatra suizo Carl Gustav Jung diera a todas estas situaciones. Hay un famoso evento que relata Jung en la terapia que estaba haciendo con un paciente para ejemplificar esto de las casualidades, que en realidad son sincronicidades. Resulta que esta paciente estaba estancada en su tratamiento. Quería resolver ciertos conflictos psicológicos, encontrar un sentido más profundo, que diera un vuelco total a su vida, cosa que nos pasa a la mayoría de nosotros en diferentes periodos de la vida, en aquellos momentos donde estamos necesitando un cambio profundo, un cambio radical a nuestro enfoque en cuanto al pensar, al sentir y a la acción, y no encontramos la forma de poder realizar este cambio. A veces en esos momentos nos sentimos estancados profesionalmente, sentimos que nuestra profesión no va hacia ningún lado. Sentimos que en nuestras relaciones afectivas también no estamos creciendo, no estamos teniendo la relación que necesitamos, no estamos encontrando la persona más adecuada para nosotros, nos sentimos solos, aislados de los demás. En esos momentos estamos buscando alguna ayuda, un sentido más profundo de la existencia. Bueno, relata Jung que esta paciente se encontraba precisamente en esa etapa de su vida, buscando un cambio radical a su existencia. Jung trabajaba habitualmente con los sueños. Los sueños son un mensaje de nuestro mundo interior. Son mucho más que solamente un residuo de todo lo que reprimimos durante el día o lo que no queremos ver. Los sueños son muchas veces grandes maestros que nos vienen a señalar aspectos de nosotros mismos desconocidos y también muchas veces oportunidades que se nos van a presentar, que nos da la vida para seguir creciendo interiormente. En este sentido, esta paciente, cuando lo va a ver a Jung, le empieza a relatar un sueño. Parte del tratamiento que hacía Jung era que llegaban sus pacientes o sus discípulos y le contaban los sueños. Era algo muy habitual y Jung era un gran estudioso del mundo de los sueños, había estudiado muchísimo los mitos antiguos, la simbología, así que para él, cuando la persona empezaba a contar sus sueños, era como escuchar el libro abierto de la humanidad,
el inconsciente, lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, y también parte del inconsciente personal, parte de las experiencias más íntimas de la persona que no eran totalmente conscientes para esa persona. En este caso, la paciente le cuenta un sueño con un escarabajo dorado. Precisamente en nuestro canal se llama el escarabajo de oro. Este era un escarabajo egipcio, una especie de escarabajo que no se encontraba en la ciudad donde se estaba llevando a cabo el tratamiento, que era en Suiza, en el país. En Suiza no había, ¿no? En Kuznacht, en Burgosli, no había estos escarabajos. Resulta que cuando la paciente le está contando el sueño a Jung, se escucha un estrepitoso golpe fuerte como de una piedra en el ventanal de su oficina. Se acerca a Jung a abrir el ventanal para ver qué fue el golpe y entra caminando un escarabajo egipcio, una especie de escarabajo de oro, dorado. Esto realmente fue choqueante para la paciente, porque en el momento que ella estaba relatando eso, aparece esta especie de escarabajo que no era típico de la zona, en el mismo preciso momento. ¿Qué le sucedió a esa paciente? Todas sus dudas en relación a lo que venía trabajando con Jung, a los consejos o la guía que le estaba dando Jung, de los cambios que podría realizar para sentirse plena, le cayeron. ¿Vieron cuando se prende la lamparita o nos cae una ficha? Le cayó de golpe el darse cuenta y dijo, tal cual, tengo que hacer este cambio. Tengo que romper este círculo vicioso en el que estoy estancada, tanto a nivel emocional, como a nivel del pensamiento, como a nivel de la acción. Fue para ella una gran revelación. ¿Pero por qué fue una revelación? Porque no lo tomó como una casualidad, sino lo tomó como una señal de la naturaleza. A esto llamó Jung sincronicidad. Para el que no ha tenido esa experiencia y para el que es muy escéptico en relación a estas cosas, lo va a desechar y va a decir, qué casualidad. Y así se le van acumulando casualidades en su vida y pierde extraordinarias oportunidades de aprovechar estas casualidades. Pero ¿cómo funciona el proceso? ¿Cómo puede ser que en lo externo aparezca algo que tenga una correspondencia con lo interno y en simultaneidad? Se han hecho estudios muy interesantes en el campo de la física cuántica. Aquí vamos a mencionar uno de los experimentos más apasionantes de la física cuántica, que es el de la partícula subatómica o electrón gemelo. El experimento es el siguiente: se toma un electrón, un átomo, con una composición atómica determinada, ¿sí? Luego se toma un átomo gemelo, o sea, el mismo átomo con las mismas características, o sea, no es el mismo átomo, es otro átomo, ¿sí? Y se lo sitúa en dos laboratorios distintos a grandes distancias. Este experimento se hizo y esto es realmente muy interesante. Resulta que se altera por medio de estos cañones de partículas, se bombardea el átomo y se altera su estructura. ¿Vieron ustedes cómo se produce la fisión nuclear? Que se bombardea con un cañón de partículas un átomo y eso genera una reacción en los electrones y genera un desprendimiento. Bueno, al tiempo que se afecta a este electrón haciendo ese experimento en el laboratorio, el otro átomo que tenía la misma estructura atómica varía en simultáneo. Se produce en el otro átomo el mismo exacto cambio. Bueno, esto revoluciona la física cuántica porque comprueba que estos dos átomos estaban interconectados y se sincronizan. Un cambio en un lugar afecta completamente el cambio en otro lugar. Esto es muy interesante en el campo de la astrología. La astrología funciona fundamentalmente por sincronicidad. Esta milenaria ciencia a la cual le dedicamos ya bastantes videos, nos habla de que una influencia planetaria que está transitando allí en el cielo tiene una correspondencia sincrónica con nosotros en nuestro mundo interior. Es como si nosotros sintonizásemos el mismo dial de la frecuencia que está emitiendo la radio. Se produce una sincronización. Bueno, en este caso podemos ver que los átomos estaban sincronizados y el movimiento de uno afecta al otro. Un ejemplo astrológico de esto son los gemelos. Se ha verificado y se han hecho muchísimos estudios que después
los vamos a ir contando en otros videos, de dos gemelos que nacen el mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora, con una diferencia de apenas minutos, porque primero uno sale y después sale el otro, pero es unos minutitos nada más. Se separan, se van a vivir a lugares diferentes en la vida adulta y resulta que los dos se casan el mismo día con una mujer del mismo nombre. Tienen dos hijos, uno varón y una mujer, los mismos días. A sus hijos le ponen los dos exactos mismos nombres. Y estos gemelos se habían dejado de ver por más de 15 años. Casos así, casos astrológicos, gemelos astrológicos y muchos otros casos se relatan en el campo de la astrología. Veamos otros ejemplos de lo que es las sincronicidades. Las sincronicidades, el gran filósofo Friedrich Nietzsche lo llamaba azares llenos de sentido. Es realmente hermoso el nombre que le pone, porque azar es casualidad, pero llena de sentido. O sea que estas casualidades tienen un sentido para nosotros. Lo interesante sería que nosotros indaguemos más e investiguemos cuál es el sentido, cuál es el mensaje y la ayuda que me está enviando el universo. Muchas veces, ojo, hay veces que nos es muy evidente. A veces está más oculto el sentido y tenemos que investigar y estudiar un poco más para descubrir cuál es el mensaje de estas sincronicidades. Para estudiarlo eso podemos estudiar mitología, psicología holística, donde vamos a ir comprendiendo este lenguaje simbólico del universo y de nuestro ser interior, porque hay un eco y hay una sincronización en nuestro ser más profundo y el universo. Hoy esto está estudiado, donde las leyes del mundo subatómico, en la física cuántica, y las leyes de la naturaleza se corresponden. La mente y la materia están funcionando en sincronía. Ni qué hablar de los procesos psicofísicos. Eso lo vamos a desarrollar también cuando hablemos más en profundidad de los avances extraordinarios que ha habido en las neurociencias. Pero sigamos con el tema ahora. Así como Friedrich Nietzsche lo llamaba los azares llenos de sentido, Jung lo llamaba sincronicidad, los antiguos romanos, los latinos, los griegos, también hablaban de esto. Y había un personaje que era un astrólogo, un mago, que llamaba el augur. Y el augur estaba constantemente viendo señales para poder determinar señales del cielo, por ejemplo, o señales astrológicas, o en el vuelo de las aves también hacía una interpretación de una sincronicidad, para poder saber cuál era el próximo curso de acción que tenía que tomar su grupo social, su sociedad. Y esto era muy común en Grecia y en Roma. Hasta el día de hoy, en el budismo tibetano, del cual el Dalai Lama es su representante, ellos usan un oráculo, un augur, un oráculo, que les vaticina las señales de aquello que tienen que hacer próximo en su sociedad a nivel de la transmisión de su mensaje espiritual, de su mensaje budista, de su psicología, de su filosofía. Hay un augur, un oráculo, que por sincronicidad les expresa la necesidad más profunda del pueblo. Es decir, que la mente de un individuo sintoniza con todas las mentes de la población y ahí se establece cuál es el próximo curso de acción a seguir. Así que esto de las sincronicidades, a través de la historia de la humanidad, de la sincronicidad y los augurios, es algo mucho más común que lo que nosotros pensamos. Y hay toda una ciencia de la sincronicidad. Veamos por qué es importante la sincronicidad, por qué puede ser importante para tu vida. Dijimos antes que nos encontramos en general muchas veces atascados en círculos viciosos emocionales, donde no podemos salir de un patrón emocional obsesivo. No podemos salir de un patrón de miedos, de ansiedad, y aparece una ayuda externa. Esa ayuda interna es una sincronicidad, porque lo estabas necesitando y la vida te presenta la oportunidad. ¿Cuántas veces estabas a punto de tirar la toalla, como en el ring, como el boxeador que se está por dar por vencido? Pero si en lugar de tirar la toalla en ese momento, esperás un poco más y haces el esfuerzo final, aparece la ayuda en ese momento.
Es como si el universo, si la vida supiera que vos estás haciendo ese esfuerzo final. Y vos decís, no puede ser, qué coincidencia. Justo yo me mantuve fiel en mis sueños, en mis ideales, hasta las últimas consecuencias, y en ese último momento aparece la ayuda. Ahora, si te rendís antes, no aparece la sincronicidad. Así que eso también tenerlo en cuenta. Una de las ideas más importantes para que la sincronicidad te ayude en tu vida es que aguantes hasta el final, que no claudiques y te des por vencido frente a tus ideales, que no seas desleal a vos mismo. Así que una de las cuestiones más importantes para que la sincronicidad sea efectiva en nuestra vida y que aparezca en los momentos de mayor necesidad es que seas fiel a tus más nobles deseos. Más nobles deseos, esos deseos de ser una mejor persona, esos deseos de querer ayudar a los demás, esos deseos que tenés de aquella actividad que has elegido hacer, la hagas lo más plena y perfectamente que puedas, sin dañarte a vos ni a los demás, brindando realmente un servicio a todos. En esos momentos el sincronismo aparece y te ayuda. ¿Estás necesitando una mejoría económica y estás haciendo grandes sacrificios, esfuerzos? No te rindas, porque la sincronicidad va a aparecer, la ayuda aparece. El universo y tu mundo interior están prestándote atención. Saben que estás tratando de hacer mejor las cosas, así que lo importante es no traicionarse a sí mismo. Vamos a dedicar otro video para hablar muchísimos más casos de sincronicidades, pero hoy solamente queríamos introducir esta idea. Así que estate atento, porque quizás después de ver este video aparece una sincronicidad para vos. Y ya no digas qué casualidad. Pensá que tiene un sentido profundo y que tenés que aprender a descubrirlo. Y para descubrirlo tenés que conocer más en profundidad la naturaleza de tu propia mente y las leyes que gobiernan ese mundo misterioso que es el mundo de lo invisible, que es el mundo psicológico y espiritual que hay en cada uno de nosotros y en los otros seres que te rodean. Bueno, hasta la próxima y mira nuestros otros videos aquí en el Escarabajo de Oro. Chao.